Que el Señor les bendiga. Qué gusto estar nuevamente con ustedes para compartir una porción de la palabra del Señor. Y en esta noche quiero que vamos a leer en Isaías capítulo 5, versículos del 1 al 2. Dice la palabra del Señor: Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. ¿Cuántos de nosotros hemos intentado sembrar una plantita? Y le digo hemos intentado porque también yo lo he hecho. Y tal vez ahí en el jardín o en alguna maceta que nosotros tengamos ahí en un recipiente. Y yo recuerdo pues cuando estuvimos encerrados, ¿verdad? Por la pandemia, en esta cuarentena que pasamos. Y se nos decía, ¿verdad?, que cultiváramos un huerto casero. Y pues intentamos hacerlo ahí en la casa, ¿verdad? Empezamos que con tomate, chile verde, pero nos preocupábamos ahí por ponerle buena tierra, estarla regando, limpiándola. Incluso aprendimos a hacer abono orgánico con los desechos de la comida. Y las plantitas empezaron a crecer y empezaron a dar sus frutos. Ahí ya empezamos a ver que venían los tomates, los chiles, pero de repente algo sucedió, que el fruto se estancó y la planta empezó a morir, y el fruto pues se empezó a secar, se puso negro y al fin se cayó. Y esta porción que hemos leído habla precisamente, ¿verdad?, de eso. En el versículo 1 dice que tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La viña descrita aquí en Isaías estaba precisamente colocada en una ladera fértil. Quiere decir que estaba en una buena tierra, con las mejores condiciones, donde podía, pues, donde el sol, la lluvia, todo era una ladera donde se podría cultivar. Entonces aquella viña había sido también cercada, había sido protegida, se le había puesto un vallado alrededor para que no permitir que ningún animal o roedor, ¿verdad?, pudiera acercársele y dañarla. Aquella viña había sido despedregada, dice, es decir, había sido limpiada, se le habían quitado pues todas las piedras, ¿verdad?, para que no tuviera ningún estorbo, para que pudiera dar fruto. Se había limpiado el terreno, se había trabajado en él, se habían esmerado en tener el mejor tipo de terreno para que pudiera desarrollarse de la mejor manera. La vid que se sembró también no fue cualquier vid, sino que fue escogida entre las mejores. Una vid así solo podría producir las mejores uvas. Pero no se ha concluido aún todavía con todo el proceso. Dice que también se edificó en medio de ella una torre para que tuviera una vigilancia continua día y noche, ¿verdad?, sobre ella. ¿Para qué? Para que no hubiera ningún extraño que pudiera entrar, que pudiera dañarla, para protegerla de todas maneras. Pero también hizo preparativos para el futuro, porque dice allí que también preparó un lagar, hizo un lagar para que pudiera recoger todo el fruto de esta viña y poder extraer el mejor de los vinos. Hasta el momento todo luce maravilloso, pareciera que todo se iba a dar en las mejores condiciones.
La viña tiene todo lo necesario para producir bueno y delicioso fruto. Un dueño que la amaba, había tierra fértil, lo había cercado, lo había despedregado, la vigilaba constantemente y tenía grandes expectativas para que diera buen fruto. Pero el versículo 2, sin embargo, concluye con un giro inesperado. Y dice al final del versículo 2, y dio uvas silvestres. ¡Qué decepción! Y precisamente el tema de esta enseñanza es ¡qué decepción! Tanto que había trabajado, tanto que se había preparado, tanto que había hecho para lograr un buen fruto y sin embargo al final no tuvo el fruto deseado. El lamento doloroso del dueño no se hace esperar. Él dice, miren esto y júzguenlo ustedes, los que observan, ¿qué más podía yo hacer por ella cuando lo hice todo? La amé, la cerqué, la despedregué, la vigilé esperando tanto fruto, más ¿qué se podía hacer por mi viña? Y cuando hablamos que él esperaba un fruto dulce, o sea, la uva que fuera dulce para que pudiera obtener un buen vino, pero dice que tuvo uvas silvestres. Las uvas silvestres son amargas, por lo tanto no se utilizan. Las uvas silvestres se desechan porque no se pueden usar para tener un buen vino. No se puede sacar algo bueno de las uvas silvestres. Y fue tanta, ¿verdad? Tanta la decepción de este hombre por todo lo que él había hecho, por todo lo que se había esmerado, por todo lo que había trabajado. Y él esperaba precisamente recoger un buen fruto. Dice que había hecho hasta un lagar. El lagar es donde se recogen las uvas, se colocan allí y sirve para procesarla, ¿verdad? Y se pisan las frutas, la uva, para que salga de ahí el buen vino. O sea, este hombre tenía grandes expectativas para poder recoger aquel fruto que tanto él había anhelado y que tanto él había trabajado día y noche, de sol a sol, no lo había dejado solo, lo había protegido durante todo ese tiempo, vigilaba, había hecho una torre porque estaba vigilando que nadie llegara a usurpar ese lugar, que nadie llegara a hacerle daño a esa vid. Pero sin embargo el resultado fue muy decepcionante para él. Entonces nosotros también podemos quizás sentir esa frustración y esa decepción que este hombre había tenido. Ahora apliquémoslo a nuestra vida. Quizás el Señor también siente esa frustración y esa decepción cuando nosotros no damos los frutos que Él espera que nosotros demos. Porque Él también nos ha cuidado, nos ha protegido, nos ha dado bendiciones y muchas veces nuestros frutos no son los que Dios espera que nosotros estemos dando. Y aquí hay algo triste, ¿verdad? A causa de la decepción y de la frustración que nosotros vemos en este pasaje. Y dice en el versículo 5 y 6, dice, os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada. Y crecerán el cardo y los espinos
y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Mire cuántas cosas iba a hacer este hombre porque la decepción fue tan grande. Ya le iba a quitar el vallado, le iba a quitar la protección que tenía. ¿Y para qué? Para que fuera consumida. Dijo, como quien dice, bueno, si no sirve, ¿verdad? No es el fruto que yo esperaba, pues entonces le voy a quitar toda la protección y que entre quien quiera entrar. Dice que aportillaré su cerca, iba a abrir la cerca para que también, ¿verdad? Cualquier animal se la pudiera llegar a comer. Dudo que se la coma porque era amarga, pero también ya no la iba a podar, ya no la iba a cuidar. Y es más, dice que hasta las nubes le iba a decir que ya no la regara, que ya no cayera lluvia. ¿Para qué? Porque no estaba dando el fruto que se esperaba. Entonces era mejor pues que se secara. La dejó allí, ¿verdad?, a que sucediera lo que tenía que suceder sin la protección de este hombre. Y nosotros, ¿qué tipo de fruto estamos dando? Los que no llevan fruto para el reino de los cielos no pueden esperar recibir también el mismo trato que los que son fieles. Ser improductivos es como estar muertos, hermano. El reino de Dios del cual somos parte exige compromiso, fidelidad, obediencia, responsabilidad. Nuestra unión viva con Cristo, el pámpano, exige que nosotros los vides produzcamos frutos en abundancia. La exigencia mayor del reino es esa, dar frutos y dignos del pámpano al cual nosotros estamos arraigados. El Señor quiere que nosotros demos fruto y no necesariamente alguien va a decir, sí, pero a mí no me permiten servir en la iglesia, yo ya con esta nueva modalidad yo no he podido servir. Hermanos, con que hablemos la palabra de Dios, ¿a cuántos nosotros le hablamos de Dios? En el día, en el bus, cuando vamos en el bus, en el trabajo, ¿estamos dando frutos o no estamos dando frutos? ¿O cómo nos comportamos nosotros también fuera de las instalaciones de la iglesia? Porque estar en la iglesia, dentro de una comunidad cristiana, es fácil porque nosotros nos comportamos de una manera, pero allá afuera muchas veces el mundo ni siquiera reconoce que nosotros somos cristianos. Porque la palabra de Dios dice, por sus frutos los conoceréis. Pero nosotros no estamos dando a veces ningún tipo de fruto. Y la gente no reconoce que nosotros somos cristianos. Entonces, ¿por qué el Señor puede sentir también frustración? Porque no está viendo que nosotros llevemos ese fruto o demos ese fruto que Él espera. Él nos ha cuidado, Él nos ha protegido. El Señor Jesús dio su sangre por nosotros, que es el mayor sacrificio que Él pudo hacer para que nosotros pudiéramos tener una conexión con Él, para que nosotros estuviéramos arraigados en Él y poder tener una visión diferente. Si se recuerda, hay un caso también en el Nuevo Testamento de la higuera estéril. Y Jesús precisamente fue y quería encontrarle frutos, pero dice que no encontró ningún fruto en esta higuera. ¿Y qué hizo? Dice que maldijo la higuera y la higuera se secó porque no dio frutos. Debiendo dar frutos, permanecemos muchas veces estériles. Y esto quizás es lo más trágico en la vida de un cristiano, el hecho de que nosotros no demos frutos. Así que sea el Señor ayudándonos y diciéndole, Señor, sí, yo quiero dar frutos, quiero cambiar, quiero que mi vida realmente refleje lo que tú has hecho en mí. Nosotros debemos de ser el mejor ejemplo para aquellos que no conocen del Señor.
Llevar fruto es llevar una palabra de aliento. Llevar fruto es estar con alguien en un momento difícil. Llevar la palabra del Señor, hablarle a alguien que hay una oportunidad de vida. Tenemos que dar esos frutos. Tenemos que aprender a dar frutos. Posiblemente nosotros digamos, pero es que no sé cómo hacer. Solo con nuestro testimonio, con nuestro cambio de vida, la gente puede también llegar a los pies del Señor. Nosotros no somos de los que nos quedemos callados, sino que al contrario tenemos que hablar las maravillas que Dios ha hecho en nosotros. Dar fruto significa estar en una constante comunión con Dios. Alabar al Señor por todo lo que Él hace, por todo lo que es, por lo bueno que es con nosotros. Leer su palabra, adorarlo, orar. ¿Cuántas veces nosotros quizás pasamos el día sin meditar en la palabra del Señor? Sin hablarle a nadie, sin tomarnos un momento para la adoración. Y a lo mejor quizás, y nosotros hemos visto, ¿verdad? En este tiempo, mucha gente que se ha retirado, gente que había estado sirviéndole al Señor y ahora ya no lo están. Se han abierto ya las puertas del templo y la gente todavía no quiere asistir. Muchos habían dicho que por los niños ahora ya está abierto pues también el ministerio infanto-juvenil y aún así la gente no quiere. ¿Qué tipo de fruto nosotros estamos dando? Jesús rechazó y condenó enérgicamente esas uvas silvestres de antes y lo mismo hace hoy. Si Jesús viniera hoy a dar un paseo por su viña, que tanto la ha cuidado, que tanto la ha protegido, ¿qué podría encontrar? ¿Qué encontraría en su iglesia? ¿Qué encontraría? Encontraría uvas jugosas, dulces, listas para hacer el mejor de los vinos. ¿O encontraría uvas silvestres, uvas amargas, uvas agrias que no sirven para nada? Hermanos, pensemos qué tipo de fruto estamos dando. Aún es tiempo. Mientras estemos aquí en la tierra, son nuevas oportunidades. Cada día es una nueva oportunidad que el Señor nos ha dado. Si hemos estado fríos, si hemos estado tibios, digámosle al Señor: Señor, ayúdame a salir de esta frialdad. Señor, ayúdame a avanzar, a que pueda sentir, Señor, nuevamente el gozo de mi salvación. A lo mejor por situaciones hemos decaído, situaciones que no esperábamos y nos han hecho sentir que hemos decaído, que hemos bajado nuestro ánimo. Pero pidámosle al Señor que sea Él llenándonos de ese nuevo gozo para que nosotros podamos dar ese fruto que Él espera encontrar en nosotros. Padre, gracias te damos en esta hora, Señor. Gracias, Padre, porque quizás muchas veces, Señor, hemos sido malagradecidos y te hemos decepcionado grandemente. Tú nos has cuidado, tú nos has protegido, has puesto vallados, Señor, alrededor nuestro, Señor, porque quieres que nosotros demos el mejor fruto y muchas veces no lo hemos hecho. Perdónanos, Padre, perdónanos, Señor, y ayúdanos a que nosotros podamos encontrar nuevamente esa conexión contigo y que podamos también, Señor, dar el fruto que tú esperas que nosotros demos. Gracias. En el nombre bendito de Jesús.
Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Para ti que has escuchado la palabra del Señor en esta hora y que el Espíritu Santo ha impactado tu corazón de tal manera que quieres entregarle tu corazón al Señor, puedes hacerlo. La palabra dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Por lo cual, quiero dirigirte en una oración en esta hora para que le entregues tu corazón al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Puedes orar conmigo de esta manera. Padre Celestial, gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a esta tierra y a morir en la cruz del Calvario por mí. Reconozco que soy pecador, que te he fallado y que te necesito y que solo no puedo vencer el pecado, sino que necesito tu presencia. Te entrego mi corazón, acéptame, perdóname, transfórmame y cámbiame, porque desde este día caminaré como tu Hijo. Gracias por perdonarme, por redimirme y por darme la luz de tu palabra. Todo lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios.